tal? En esta oportunidad el Grupo 5 hará la presentación del trabajo titulado Virtual Design and Construction, VDC. El alcance de esta presentación tiene la presentación de los fundamentos del BIM, así como de la metodología VDC, y se hará un análisis del caso práctico del proyecto de la nueva sede del Banco de la Nación en Lima. Para comenzar esta presentación será una breve introducción acerca de los términos BIM y VDC. Como ya sabemos, ambas siglas se vienen utilizando o son muy empleadas en el sector de de la construcción y son empleadas por profesionales de distintas disciplinas. Sin embargo, todas se refieren a lo mismo, a tecnologías recientes que, por sus grandes beneficios, se estima que serán utilizadas en el Perú en un mediano plazo. Estas tecnologías, metodologías, por así llamarlas, ya son utilizadas en el ámbito privado y existen algunas políticas públicas que buscan promover su uso en los proyectos públicos en los años venideros. Es así que esta presentación, en especial el Grupo 5, busca una primera aproximación a estos nuevos conceptos y la presentación de la implementación de estas tecnologías en el Perú, especialmente orientado en un caso práctico. Como ya mencionábamos, las metodologías BIM y VDC ya han sido empleadas en nuestro país, y tal es el caso de estos tres proyectos. Tenemos por un lado el Centro de Innovación Tecnológica de la Universidad de Lima. Es un proyecto reciente del año 2022, en el cual mediante un contrato colaborativo IPD se llegó a su ejecución de manera exitosa. De manera similar es el caso del Pabellón J de la Universidad del Pacífico, conocido como el primer contrato colaborativo del Perú, que llegó a tener grandes ahorros en los costos de sí mismo, más o menos en un 10% de lo estimado. Y tenemos como tercer ejemplo nuestro caso práctico, que es la nueva sede del Banco de la Nación, la cual es conocida mayormente por ser el edificio más grande del Perú, pero más importante para nosotros los constructores vendría a ser que este edificio fue hecho en tiempo récord, 20 meses, y igual a tener un índice de accidentes muy bajo, casi 0.1 por 2.000 horas o 20.000 horas de trabajo. Entonces, podemos destacar grandes beneficios de esta metodología, pero vamos a conocer los fundamentos de BIM y VDC. El término BIM no es reciente, ya se venía hablando de BIM desde hace más o menos 40 años. Sin embargo, en los últimos 20 se empezó a intensificar su uso. Esto debido a que empresas tecnológicas empezaron a fabricar, a desarrollar programas, softwares, enfocados en el sector construcción. Es así que empezó la masificación de estas tecnologías, de estas metodologías, que bueno, que nos abocan en esta oportunidad. Como todo lo bueno que empieza en el sector privado se busca implementar en el sector público, se desarrollaron en distintos países a nivel mundial la implementación a nivel gubernamental. Tal es el caso de Estados Unidos en el año 2003, el Reino Unido en el 2011 y los países escandinavos en el 2012. Posteriormente vinieron distintas implementaciones en Alemania, Singapur, Japón, China, Francia, España y países sudamericanos como Brasil y Chile. El caso de nuestro país es algo especial, ya que desde el año 2005 grandes empresas constructoras la vinieron aplicando las metodologías. Sin embargo, estas solo eran, como ya sabemos, eran aplicadas en proyectos, no eran proyectos públicos, ¿no? Eran proyectos, digamos, privados, pero tuvo que llegar el año 2012 para la creación del Comité BIM en el Perú, el cual pertenecía a Capeco. Recientemente, relativamente recientemente, en el año 2019, apareció el Plan BIM Perú, que como una política
impulsada por el MEF, buscaba busca una buena adopción de la metodología BIM en proyectos de inversión pública en los años venideros. Y ahora, en pocas palabras, ¿cuál es el cambio que nos propone BIM? O bueno, ¿qué había antes de BIM y ahora qué hay o qué va a haber después de BIM, no? Antes se trataba, o bueno, se trabajaba con el dibujo o los dibujos en base a lápices y planos, ¿no? En el mejor de los casos se hacía planos en formato CAD. Ahora, los modelos o los programas BIM buscan trabajar con modelos 3D que imitan el proceso reconstructivo real. Esto implica un manejo más efectivo de la información, un manejo más detallado de los detalles constructivos y en especial una mejora en la gestión de los datos de los proyectos. Adelante. Prosiguiendo, vamos a entablar un poco qué es el concepto de BIM. Según sus siglas, Building Information Modeling, como ya nos ha explicado nuestro compañero, es la metodología BIM viene a reemplazar todo lo que son las herramientas tradicionales. Anteriormente ya se estaba acostumbrado a tener un proceso constructivo de la utilización de graficaciones en 2D, CAD. La propuesta del modelo BIM es el modelado virtual con anterioridad, anticipación a- al proceso constructivo y de esta forma fomentar una industrialización dentro del sector de la construcción. Aparte que el BIM involucra a todos los agentes involucrados dentro de la especialización del proceso constructivo y de ejecución. Siguiente. Dentro de este proceso constructivo, aparte de involucrar a todos los personajes, tanto que pues son los arquitectos, ingenieros, procesadores, especialistas, se controla todo en una sola base de datos. Y lo interesante del modelado de BIM es que todo el proceso se utiliza todo en una sola base de datos y cualquier persona en el lugar en donde se encuentre, ya sea en el lugar de ejecución o en otro lugar, puede acceder a esta base de datos y saber en qué etapa va el proceso constructivo del proyecto. Siguiente. Es muy característico a veces confundir el BIM con el modelado en 3D, o a veces muchas personas confunden el BIM con la utilización del Revit y el Archicad. Pero ¿cómo se llama la metodología BIM abarca mucho más allá de lo que es un modelado en 3D. Dentro de las dimensiones que éstas pueden tener, se representa bastante desde el 1D hasta el 7D. Normalmente del 1D hasta el 2D es todo lo que nosotros contábamos en las herramientas tradicionales, que es con el CAD. El 3D, a partir de software que son el Archicad o el Revit, nos permite el modelado, pero el BIM trasciende lo que es solamente un simple modelado, sino nos ayuda a un proceso constructivo hasta un determinado punto. Por ejemplo, el programa de 4D nos ayuda, como se me hace, a hacer simulaciones de programaciones. El 5D involucra costos. El 6D ya interviene ya todo lo que es la sostenibilidad y el 7D todo lo que es con relación a la operación y mantenimiento del proyecto post-construcción. Siguiente. En este gráfico que tenemos, demostramos un poco las graficaciones que se tiene desde el 1D a 7D. El 1D se queda simplemente solamente en ideas o bocetos. El 2D que utilizamos con anterioridad en los programas en AutoCAD o CAD para hacer las representaciones básicas, que solo te permitíamos que eran planas. El 3D, el modelado, herramientas como el Revit y el Archicad que nos ayudan. El 4D se agrega modelados en tiempo real con relación, acá nos puede ayudar un poquito todavía el Navisworks. Costos y el costos y presupuestos ya implica también el uso de nuevos programas. Actualmente uno de ellos creo que es el Delphin Express, que nos permite el exportado del modelado en 3D o del modelado para poder ya hacer los costos y presupuestos.
Y de esta manera las simulaciones de tener todo el modelado y materialidad nos ayuda a implicar o a ingresar nuevos materiales para una sostenibilidad. Y postconstrucción, al tener el modelado, nos permite o se nos hace mucho más fácil al cliente o al cliente hacer o los mantenimientos y operaciones postconstrucción. Siguiente. El, el level of detail, que significa, ¿cómo se llama el nivel de detalle de representación con relación al modelado en BIM, nos tiene las representaciones que son del lot 100 hasta el lot 500, dependiendo al nivel de información y al nivel de detalle de graficación que se puede tener. No necesariamente, hay veces el tener el modelado en BIM necesita parte de, o sea, de tener el software, necesita una PC o una máquina que necesita cargar todo la base de datos. Y a veces suele ser muy pesado. Entonces, se va haciendo el modelado del proceso constructivo, la graficación, se tiene bases de datos que pueden ir desde el lot 100, de solamente tener líneas de, digamos, de muros, del lot 200, de ya empezar a tener graficaciones un poco más precisas con relación a tener ya la materialidad, el lot 300 ya tener materialidad, aparte de tener ya mayores características como darle el espesor de muro, el espesor, ¿cómo se llama del tarrajeo? O cualquier otro detalle adherente al muro. En el lot 400 ya podemos tener, ya se puede adquirir aparte de las características antes señaladas, ya imprimir o detallar ya los costos y presupuestos. Y en un lot 500 es el detalle a nivel real con relación al proyecto que se va a ejecutar. Siguiente. En esta parte podemos encontrar que el lot 100 abarca hasta un nivel del 20%, el lot 200 hasta el 40%, el lot 300 hasta el 60%, el lot 400 vamos a hablar que es hasta un 80% y un lot 500 que es hasta el 100% que es una simulación ya casi real con relación a la construcción. Ujú. Siguiente. De manera similar al LOT, tenemos el concepto de LOI y de LOG. En esta oportunidad vamos a abocar principalmente el concepto de LOI, Level of Information en inglés, que comprende el nivel de información no gráfica presentada en un objeto, bueno, en un momento del proyecto, ¿no? El log viene a ser un concepto similar, solo que es un nivel de información geométrico o gráfico. Este concepto podemos evidenciarlo fácilmente con el ejemplo que tenemos en la parte inferior. Podemos tener un nivel, digamos, inicial, en el cual solo se tiene una puerta, un muro. En un nivel superior podemos tener ya el detalle de una puerta y un muro. En un nivel superior, una puerta, un muro una ventana. En la siguiente podemos tener ya detalles acerca de la puerta, el muro y acerca de más especificaciones acerca de la puerta quizás. Y en un nivel superior ya hasta detalles que incluyen los colores o detalles de la puerta, ¿no? Todos esos detalles gráficos que podemos visualizar son relacionados al log. Sin embargo, el LOI es más relacionado a aspectos no gráficos, o sea, aquello que no puede ser visto en una gráfica, ¿no? Por ejemplo, en el primer nivel podemos hablar de puerta y muro. En el segundo nivel, una puerta, detalle, ¿no? Una puerta interior, una puerta exterior, una puerta de fachada. En el tercer nivel podemos hablar ya de una puerta de una hoja, de una puerta de madera, ya de un tipo específico de madera,
lo podemos encontrar en el siguiente nivel. También el tipo de vidrio que puede tener esa puerta, ya las medidas de la puerta, el tipo de manivela de la puerta ya es detallado en ese nivel. Y en el siguiente ya es quizás lo más avanzado, que vendría sería un fabricante para la puerta, ¿no? O especificaciones de la misma. A eso nos referimos cuando hablamos del hoy. Estamos refiriéndonos a información o un nivel de información, pero no gráfico, ¿no? Netamente información de, de un objeto de un proyecto. De manera similar, bueno, tenemos un concepto adicional que es el EIR, que por sus siglas en inglés viene a ser Employer Information Requirement. Y cuando nos referimos a este término, nos referimos a un documento que define el formato en cómo se transfiere la información. Es otorgado, bueno, por quien hace en sí el proyecto y puede requerir o puede solicitar determinados aspectos relacionados a normativa, referencia, probabilidad, prioridades, objetivos, nivel de necesidad de información. Ya hablábamos de conceptos de LOT y LOI anteriormente, los tiempos, los plazos a los que debe entregarse esta información. También puede requerir las preferencias en los softwares, por ejemplo, una determinada versión para algún programa, una determinada especialidad para un formato para una especialidad o un formato en sí, quizás para hacer algún trámite posterior, ¿no? Todo ello, como lo decimos, es requerido, bueno, es emitido por quien puede ser el dueño del proyecto, el cliente, y es emitido en el formato que se especifica por quien gestiona el proyecto, ¿no? A eso nos referimos con EIR. Nos pase. Bien, ahora ya que hemos revisado el concepto, hay algunos términos de lo que es el BIM, vamos a ver también qué es el BEP, ¿no? El BIM Execution Plan es el plan de ejecución para realizar el proyecto, ¿no? Como todo sistema debe tener un plan de implementación o un plan de, de aplicación de este sistema, ¿no? Es por ello que el BEP utiliza al Execution Plan para promover una estructura de trabajo y estrategias. Estas tienen como fin gestionar el proyecto en forma eficiente. Se estandariza su proceso a través de la generación de la ISO 19650 y en el Perú entra en vigencia también a través de la norma NTP ISO 19650, que es un símil a la verdadera ISO, ¿no? De 19650, ¿no? Las directrices, criterios y los usos del modelo para todas las fases se determinan en este plan, ¿no? Dentro de este documento que es redactado, o sea, es un plan físico que todos los involucrados pueden ver, y de cómo se va a desarrollar la implementación del BIM y la gestión del BIM, ¿no? En este plan también se gestiona cómo van a ser las reuniones y cómo se va a presentar la información. Según la ISO 19650, es un plan preparado por los proveedores para explicar cómo se llevarán a cabo los aspectos de modelado e información de un proyecto, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, vemos aquí qué es lo que debe contener un BEP, ¿no? Para que pueda ser suficiente para el proyecto. Como mínimo debe tener un resumen, una descripción básica y razón para generar el BEP, ¿no? Una información del proyecto es la información crítica, cuál es el sentido del proyecto, la ubicación, la descripción, las fechas y los hitos de programación, ¿no? ¿Quiénes son los responsables y cuál es su contacto de todos los involucrados, intervinientes y responsables del proyecto? ¿Cuáles son los objetivos del BIM, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende del BIM para determinado proyecto, ya que el nivel de detalle es distinto, puede ser distinto, mejor dicho, de un proyecto a otro, dependiendo de la magnitud del presupuesto que se tenga. Para eso se establece a qué nivel de desarrollo va a llegar la implementación del BIM en un determinado proyecto, y esto se plantea aquí en los objetivos BIM, ¿no? Se indican las estrategias de trabajo y los objetivos que se pretende conseguir.
También se plasma en este documento la asignación de los roles, ¿no? Se definen los roles activos y la asignación de los mismos de las personas intervinientes. Aquí también queda plasmado la información y los datos que deben de quedar registrados, de acuerdo a lo que hemos visto en los términos anteriores, el nivel del lot y de ley, de qué información debe tener, ¿no? De qué nivel de información plasmada en estas herramientas BIM debe contener, ¿no? De repente, para un determinado proyecto es necesario que aparezcan todos los detalles de sus especificaciones técnicas o ficha técnica de determinado elemento estructural o de determinada pieza, ¿no? De mecánica o hidráulica, ¿no? Y los modelos y los entregables deben figurar también en este plan de ejecución. Siguiente, por favor. Bien, aquí vemos un poco la estructura de cómo se desarrolla el BEP, ¿no? Tiene que haber una misión siempre, cuáles son los objetivos, para que esté enfocado el BIM en un determinado proyecto. El alcance, cuál es el alcance, los límites del BIM en un determinado proyecto, la identificación y mitigación de los riesgos también se registran aquí. ¿Cuáles van a ser los controles, la planeación, el enfoque de ejecución, las estrategias que se van a tomar y el plan de construcción, ¿no? Y sobre todo ya viene aquí la etapa de puesta en marcha y la validación del plan, ¿no? Y esto, como vemos aquí, es un círculo, se encuentra en círculo, porque tal igual como el círculo de Deming, es un proceso que va variando en el tiempo, puede ir adaptándose a las circunstancias, pero ya con un trazo definido, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí vemos que existen dos tipos de BEP, ¿no? Uno que puede ser elaborado en precontrato, que sirve para el tema de licitaciones, y otro que es post-contrato, cuando ya se obtiene la buena pro de un determinado proyecto, es necesario volver a replantear el BEP, ¿no? El plan de implementación del BIM, y profundizar o elevar su nivel de detalle, ¿no? En el precontrato solamente sirve para que los licitantes demuestren su capacidad de cumplir con los requisitos y se indica al dueño del proyecto o al administrador del proyecto que se está en la capacidad de poder gestionar el BIM como contratista o como licitante, ¿no? Y el BIM post-contrato, pues necesariamente tiene que incluir mayor información y nos va a ayudar bastante en el proceso constructivo, ¿no? Del proyecto, ¿no? Siguiente, por favor. Como habíamos visto antes, parte del BEP es lo que queda plasmado en este documento y cómo lo plasmamos es muy importante, ¿no? Para que todos los involucrados puedan entenderlo. Por lo tanto, se deben tener los siguientes pasos fundamentales. La identificación de los objetivos y usos del BIM dentro del proyecto específico, ¿no? De acuerdo a lo que les veníamos comentando, todos los proyectos no de repente alcanzan el mismo nivel de detalle, ¿no? Depende del presupuesto y depende de qué tipo de proyecto y cuáles son las metas o la complejidad de cada proyecto, ¿no? Para elevar el nivel de detalle tanto de información como de detalle gráfico, ¿no? Y la definición de los derivables del BIM, identificación de las fases del proceso del BIM, identificación de la infraestructura necesaria para desarrollar un buen BEP, ¿no? El BIM necesita de softwares, necesita de plataformas, que vamos a ver más adelante, y para ello es necesario identificar esta infraestructura necesaria, ¿no? Y esto va plasmado en este documento. La definición de las reglas de intercambio interdisciplinario y de las modalidades de intercambio de los datos, ¿no? Más adelante vamos a ver que para la implementación de un BIM, o bien en el transcurso del desarrollo del proyecto con la herramienta o con el sistema o software BIM, es necesario tener reuniones de trabajo o reuniones de intercambio de ingeniería, ¿no? Y para esto se tiene que quedar también cómo van a ser este tipo de reuniones y los plazos o la forma en las que se van a dar, ¿no? Esto queda también plasmado en el BIM Execution Plan, ¿no? En el BEP. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el Common Data Environment, que como habíamos comentado, necesitamos de una plataforma para poder interactuar todos los involucrados en un determinado proyecto, y es justo en esta parte que se aloja, ¿no? La herramienta del CDE, por las siglas en inglés que hemos comentado, es un contenedor de información único donde se comparte la información de manera coordinada entre todos los miembros de un equipo, ¿no?
es necesario gestionar la información de forma estructurada y el intercambio de datos y documentos debe ser seguro, ¿no? Es por eso muy importante contar con una plataforma que ofrezca un seguro ágil y estructurado, ¿no? La metodología BIM implica pensar en BIM y como un proceso de colaboración continuo respaldado por tecnología. Es una herramienta muy aplicable cuando se tiene ya el tema de proyectos ágiles, ¿no? Podemos ver de manera instantánea o en tiempo real cómo se viene desarrollando el proyecto y en el caso de que haya alguna interferencia, y también cómo se puede ir solucionando y cómo se van acordando las partes interesadas o los involucrados de distintas disciplinas. Y todos ellos pueden ver la información en distintos lugares del mundo, por así decirlo, en el mismo tiempo y ven la misma información, ¿no? Por eso que la plataforma donde se aloje el BIM tiene que ser robusta, segura y también ágil, ¿no? Siguiente, por favor. Vemos en este diagrama cómo es que funciona el Common Data Environment, ¿no? El entorno colaborativo o CDE que permite gestionar de forma estructurada la información y el intercambio de datos y documentos, ¿no? Vemos que se aloja toda esta información en la nube, se aloja en unas plataformas, servidores, ¿no? Donde todos pueden colaborar en tiempo real para mejorar toda la información que cuenta el BIM, ¿no? Puede haber combinación de archivos IFC y exportación de información estructurada. Puede facilitar la búsqueda de información mediante filtros y etiquetas, ¿no? Para ver determinada estructura, cuáles son sus componentes, cuáles son, si el nivel de detalle de información es alto, pues se puede saber también cuáles son las características técnicas, o inclusive el proveedor que nos suministra, ¿no? De determinada pieza de repente, ¿no? Permite retocar las imágenes del render en un entorno CAD, ¿no? Podemos ir mejorando esto en tiempo real mientras se va ejecutando o mientras continúan en desarrollo del proyecto. Se puede hacer visualización y anotaciones de archivos y modelos, compartir información mediante enlaces, gestión de acceso de documentos del proyecto, ¿no? No solamente es el tema de la parte constructiva, la parte de la información, sino que también puede permitir gestionar accesos a documentos del proyecto, como RFIs, ¿no? Instructivos de campo o modificaciones, o el sustento del por qué se modificó algún tema de diseño, puede ir también alojado en esta plataforma, ¿no? Entonces, puede ir adherido a la pieza o al tramo que se está observando, que se está verificando en el BIM. Con un clic se puede ver cuál es toda la historia prácticamente en cuanto a documentos de las modificaciones y el por qué se realizaron, ¿no? Y si es que esta información también es brindada hacia el BIM. Compartir y consultar y obtener información del proyecto a través de archivos u órdenes de cambio, ¿no? Y el control de las diferentes versiones del proyecto, ¿no? Esto es lo que le estaba comentando, que se puede tener una visión de los sustentos y cómo ha ido desarrollándose el proyecto con este control de diferentes versiones del proyecto. Siguiente, por favor. Continuando con esta parte, también tenemos lo que es el Industry Foundation Class, que significa Clases de Fundamentos de la Industria, IFC, que es una descripción digital estandarizada de la industria de activos construidos. Es un estándar internacional abierto, ¿no? Que se lleva con el ISO 16739-1-2018 y promueve capacidades utilizables independientes del proveedor o agnósticas en una amplia gama de dispositivos de hardware, plataformas de software e interfaces para muchos casos de usos diferentes. Siguiente. ¿Cómo se usa el IFC? Hoy en día IFC generalmente se usa para intercambiar información de una parte a otra para una transacción comercial específica. Como podemos apreciar en la gráfica, nos dice, ¿no?, que es de un software A que utiliza, digamos, el que está elaborando el trabajo, lo utilizan a través del IFC y esto mismo lo pueden abrir en un software B en la cual pueden revisar tanto el cliente, tanto un consultor del cliente también. Y si hay algo que observar nuevamente, ese archivo regresa
a volver a ser verificado y modificado, igualmente, ¿no? Con un círculo hasta que se cierre. IFC también se puede utilizar como un medio para archivar la información del proyecto, ya sea de forma incremental durante las fases de diseño, adquisición y construcción, o como una recopilación de información tal como se construyó, para propósitos de operaciones y preservación a largo plazo. Siguiente. Tenemos la relación B y BDC, ¿no? Metodología, método, herramienta. Para esto tenemos que tener bien claro, bueno, ya conocemos, ¿no? Ya hemos hablado acerca del BIM y el BDC. ¿Qué nos dice el BIM? El BIM es la generación de un modelo de información para la toma de decisiones. Y el BDC es un enfoque colaborativo de gestión de proyectos basado en la generación de un modelo aplicando procesos de construcción, revisado en sesiones ICE apuntados a los objetivos del proyecto del cliente. Siguiente. De acuerdo a esta gráfica podemos describir, ¿no? Tenemos el BIM y el PPM, que son productos y procesos, que juntados estos trabaja con lo que es el ICE, la Ingeniería de Construcción Integrada, el cual nos lleva también a los objetivos del proyecto, que también nos lleva esto a los objetivos del cliente, ¿no? Acá tenemos una gráfica que nos explica correctamente eso. Siguiente. Bueno, ¿qué podemos decir de esta relación IBIC? En el Perú se realiza la implementación BI con bases normativas en el ISO 19650 y los profesionales encargados conocen y utilizan el enfoque del BDC para su implementación. ¿Cómo se debería interpretar esto? No es BIM o BDC, así por separado, ¿no? Se habla de un trabajo en conjunto. Es BIM y BDC, ¿no? Y todo esto nos lleva, es por la mejora de todos los proyectos de construcción. Siguiente. Continuando con la exposición, voy a realizar y detallar lo que es la metodología BDC, ¿no? Primeramente, el Virtual Design en construcción el BDC fue desarrollado en SAIF en el 2001 en la Universidad de Stanford, la misma que permite, ¿no?, la utilización de los modelos virtuales como es el BIM, ahora de los rendimientos multidisciplinarios para el diseño y la construcción de un proyecto. Las herramientas del BDC, como los modelados, productos, procesos y organizaciones, pueden aplicarse muy eficazmente para cumplir los objetivos del IAM Project Delivery System. El BDC es una, como decía, ¿no?, Fisher y Kung decía que el BDC es una combinación de tecnología BIM con un adecuado esquema de trabajo y gestión, que está apoyado prácticamente está apoyando a las personas que trabajan en un proyecto de forma integrada y simultánea. Este esquema del BDC se centra prácticamente en lograr los objetivos del proyecto, lo que ayuda al cliente y a la empresa a lograr sus objetivos mientras van recopilando datos y van realizando el seguimiento del proceso del flujo de trabajo. Ahora, el uso de los modelos virtuales también es multidisciplinarios de proyectos de diseño y construcción, incluyendo modelos de productos, procesos y organizaciones para apoyar los objetos de negocios explícitos y públicos. El BDC, como se muestra, está centrado en el BIM, en el ICE y en el Project Production Management. Ahora, el BDC es la integración, ¿no?, como les indicaba anteriormente, que es de la integración de los modelos, los procesos, la organización y los objetivos.
los modelos se podría decir que es el modelamiento BIM, ¿no? Que es la representación virtual del proyecto con información y elementos diferenciados, como se podría ver el modelamiento de arquitectura o de estructuras, el MEP, o estructuras metálicas, ¿no? O la nube de puntos. En los procesos es la secuencia de pasos, tareas u operaciones que tienen un sentido lógico para lograr un resultado, en el cual se puede usar los procesos, ¿no? El Lean Construction, el Last Planet System, o el ciclo de Deming, o el Blue Stream Mapping, ¿no? Ahora, con respecto a los procesos, siempre tienen un inicio y un final, y el cual siempre está formado por una organización que lo ejecuta, ¿no? Ahora, con respecto a, la organización, prácticamente tienen una organización, siempre está organizada, ¿no? Es estructuralmente y configurada, las mismas que reflejan sus tareas a cada uno de los responsables del proyecto, ¿no? Como son los ingenieros encargados o los especialistas en cada área, y el cual se realiza unas reuniones constantes, que son las sesiones ICE, ¿no? Y todo ello se trabaja en conjunto para llegar a las metas y a los logros que se busca obtener como resultado y de un esfuerzo, ¿no? Que es netamente de la empresa. Y estos resultados son medibles, reales, en tiempo, son alcanzables, y son netamente específicos, ¿no? Ahora, voy a hablar lo que es el mapeo de procesos. Para el mapeo de procesos, nuestro grupo ha usado la herramienta CIPOC, el cual te permite realizar el mapeo antes de ejecutar un proyecto, en el cual se inicia siempre con la identificación de todos los procesos. Como les decía anteriormente, que cada proceso tiene un inicio y un fin. Y estos procesos realizan o tienen salidas, producen salidas cada proceso. Y para ver las salidas del proceso, tenemos que definir quiénes son nuestros clientes y qué es lo que requiere cada cliente. Y una vez que tengamos ello, definimos, ¿no? Empezamos a detallar cómo hay que trabajar, qué entradas necesitamos para este proceso. Y esas entradas, qué requerimientos necesita, y qué espera el proceso, ¿no? Y finalmente, definimos, de acuerdo a nuestros requerimientos, definimos quiénes van a ser nuestros proveedores, tanto en personal técnico digamos, o sistemas que hay que usar, o quiénes van a ser nuestros proveedores, tanto en materiales o maquinaria, dependiendo a nuestro proyecto. Para el cual, en el BDC, hemos identificado 4 procesos. Uno es el modelamiento de información de construcción, BIM. El otro es la gestión de producción del proyecto. El otro es la ingeniería concurrente integrada. Y la métrica, ¿no? Los objetivos, ¿no? Que siempre tienen que ser medibles, ¿no? Ahora, una vez que tenemos nuestros procesos, definimos nuestras salidas. Ahora, nuestras salidas que nosotros necesitamos siempre es una información que sea detallada e integrada con todas las especialidades. Ahora la relación de todo la relación tiene que ser integrada de todos los gestores, ¿no? De proyecto, y los procesos integrados y los sistemas integrados, ¿no? Ahora, una vez ello, se hace como tenemos para nosotros en el sector de construcción, tenemos
clientes que son las entidades públicas, entidades privadas, y netamente cuando ejecutamos un proyecto siempre son los usuarios, ¿no? Y para ello nuestro requerimiento siempre va a ser pues, una estructura de alto desempeño que siempre cumpla, ¿no? Con el alcance en un tiempo, el tiempo y el costo, ¿no? Y para ello hemos definido, una vez que hemos tenido los procesos, definimos, ¿no? Las entradas para nuestros procesos, por el cual, digamos, si queremos, para el modelado BIM necesitamos una información detallada, netamente que cumpla, ¿no? Que las normas técnicas, los reglamentos, y cumplan, ¿no? La funcionalidad. Ahora, para la gestión del proyecto, para el Project Production Manager necesitamos, ¿no? Gestionar la ejecución del proyecto, que sea pues de calidad, de seguridad, implementar, ¿no? Las Planner System, o implementar un proceso, ¿no? Ahora, y para nosotros, para una colaboración multidisciplinaria, netamente se hace pues las sesiones SAIS, para, para, tener para que se complementen todos los involucrados, ¿no? Y tengan una relación adecuada. Y para las métricas, siempre es un control adecuado del proyecto. Siempre las métricas tienen que ser reales, precisas en campo, ¿no? Y también tener datos bien detallados también. Y una vez que tengamos todo eso, recién nosotros definimos quiénes son nuestros proveedores, de acuerdo a nosotros se ve que nuestros proveedores siempre van a ser pues, un profesional técnico capacitado en campo y oficina que conozca, ¿no? Los diferentes procesos como el IAN, las planes System, que conozcan de nuestro proyecto y que se involucren. Ahora, los proveedores de maquinaria y equipos, buscamos siempre, digamos, que nos disponga la maquinaria en el menor tiempo posible, ¿no? Y una mano de obra calificada, igual que los materiales, todo, ¿no? Ya, sí. Siguiente, por favor. Eh, Prosiguiendo con la Integrated Concrete Engineers, que significa el ICE, que la metodología ICE, que en sus siglas en inglés, como si fuera que se traduce en la ingeniería concurrente e integrada, es la integración utilizada para el BDC para definir mediante sesiones modelos de organización que se utiliza. A diferencia de una reunión tradicional, el objetivo de las reuniones, de las sesiones ICE, es obtener una respuesta inmediata a una problemática puntual. Según el jurado en el 2016, las sesiones ICE son sesiones de trabajo colaborativo con un entorno diferente a las reuniones que permiten una mayor colaboración multidisciplinaria entre el cliente, proyectista, contratista, supervisor y otros donde se plantean diferentes objetivos a resolver del proyecto. Según Guillermo, en el 2012, plantea que el objetivo de las sesiones ICE son las mejoras que se dan en el enfoque de los problemas, puesto que existe una efectiva participación y coordinación en el tiempo y es el mejor empleado. Siguiente. Como les explicaba, hay una gran diferencia entre una reunión tradicional y una reunión ICE. Con lo que significa que al final, para una reunión ICE, nosotros tenemos que ir ya con la problemática ya empapada, con un conocimiento. En cambio, una reunión tradicional es aquella donde solamente se convoca al personal y hay una persona que empieza a explicar la problemática, a diferencia de las sesiones ICE donde todos ya vienen empapados con la problemática existente, ya a definir y a plantear soluciones. Hay una agenda ya planteada
esta agenda ya se comparte con anterioridad. No es como se plantea una reunión tradicional donde recién se busca una agenda, se plantea ¿cómo se llama este? Alternativas que al final, donde todavía se integran personas que al final no tienen nada que ver con el asunto. El objetivo es contratar, o mejor dicho, hacer estas reuniones, estas sesiones con el plantel o los profesionales puntualizados que sí o sí que van a intervenir en la problemática. Aparte, con respecto a la descripción del proyecto, con la descripción del problema y el contexto, en las reuniones hay son compartidas y claras. En las reuniones tradicionales son percepciones individuales. Normalmente estamos acostumbrados que en unas reuniones tradicionales siempre se plantea o les usa las palabras que yo creo puede ser, en cambio, una reunión, en una sesión ICE, esas dubitativas están no permitidas. Se debe llevar una propuesta de decir, se plantea esta propuesta, podemos tener esa alternativa. Aparte que hoy otro punto, el número de opciones a considerar en el ICE es múltiple. Considerar qué pasaría si en las reuniones tradicionales está más enfocado en la agenda de un solo individuo. En las sesiones ICE se puede, con relación a la tecnología, hay un análisis y modelos visuales interactivos, y las reuniones tradicionales siguen enmarcados en el uso del papel y gráficos o papelotes, ¿no? En el uso del ICE ya se utiliza los modelos, en caso de la construcción, ¿no? Los modelos del BDC y del BIM para poder tener la problemática y solucionarlo. Las actividades previas a las sesiones ICE se tiene que, 1, definir el propósito; 2, definir el resultado esperado; 3, definir a un líder. El líder va a ser aquella persona que va a modelar en los tiempos y va a dirigir las sesiones. 4, definir un facilitador. 5, seleccionar participantes. No podemos caer en una reunión tradicional de convocar a 10 profesionales cuando quizás solamente la problemática o la sesión tendrían que intervenir, digamos, solamente profesionales en el aspecto estructural. Entonces, llamar a un profesional especializado que esté en el área sanitaria o eléctrica no tendría mucho que ver. Entonces, se tiene que seleccionar los participantes idóneos para estas sesiones. Definir los roles de los participantes, definir la métrica y factores contables, preparar la agenda con anticipación, solicitar un soporte y enviar invitaciones a los participantes para poder tener estas reuniones, estas sesiones ICE. Siguiente. Bien, ahora vamos a comentar un poco acerca del PPM, o por siglas en inglés, Project Production Management. Como ya se mencionó, esta es una parte muy importante del BDC, ya que es el componente responsable de los procesos. Diríamos más específicamente del diseño de procesos, ya que es una herramienta de planificación la cual gestiona en sí el proyecto y en sí gestiona los sistemas y metodologías aplica metodologías para este fin, ¿no? Por su mismo nombre, podemos decir que este componente tiene un enfoque orientado a los productos, y debido a ello, lo que busca definir es la realidad del proyecto. Busca definir la realidad del proyecto para implementar medidas que la reduzcan la planificación en sí del flujo de trabajo y los recursos requeridos. El uso del PPM en el diseño BIM, bueno, permite comprender, controlar y mejorar la entrega de los proyectos. Este punto del PPM, sí podemos decir que es algo reciente, data de los años 2014 más o menos, cuando un instituto llamado el
Project Production Institute lo definió. Es muy similar al Lean Construction, sin embargo, tiene algunas diferencias, dado que busca diferenciarse del Lean, claro, en el hecho de que el Lean carece de fundamentos matemáticos para sus herramientas en sí, y además algunas diferencias relacionadas a los sistemas. Es así que este enfoque, este componente es reciente y es muy importante para el BDC. Siguiente. También tenemos lo que son definición de roles y responsabilidades, también conocida como la matriz RACI. La matriz de roles y responsabilidades es una herramienta que se utiliza para definir las responsabilidades, papel y obligaciones de cada una de las personas que forman parte de un proyecto. Literalmente, modelo RACI es un acrónimo en inglés que significa responsable, aprobador, consultor, informador, ¿no? Una matriz RACI es una herramienta útil cuando el equipo está constituido por recursos internos y externos, a fin de asegurar una diferenciación clara de roles y expectativas. ¿Quién es el responsable? Estos son todos los responsables de ejecutar la tarea asignada. O sea, es el colaborador que de hecho hace y entrega lo que fue solicitado, es quien ejecuta, desarrolla y concluye la tarea. Aprobador, los que hacen parte del rol de autoridad son las personas o grupos propietarios del proyecto a ser ejecutado. Son los que entregan el trabajo realizado por los responsables, aunque no completen la tarea con sus propias manos, son los responsables últimos por ella. También tenemos al consultor. Los consultores son los expertos en el tema del proyecto. Su tarea es brindar al equipo información con valor, es decir, ellos proporcionan al grupo informaciones realmente útiles para la ejecución de la tarea. Informado, la función de este grupo es mantenerse informados sobre el estatus de la ejecución de la tarea. Cuidan de la performance y entrega. Estas personas necesitan recibir información sobre el inicio, conclusión o cualquier actividad que genere impacto en la rutina del proyecto. Siguiente. Aquí tenemos un ejemplo más o menos de cómo se debe elaborar esta matriz. A un lado tenemos las tareas que se van a realizar y en la parte de arriba tenemos los responsables quienes van a realizar las distintas tareas, ¿no? Entonces, ahí se le va asignando, ¿no? Quién es el responsable, quién va a ser el aprobador, quién es el consultor y quién tiene que mantenerse informado, ¿no? Es como se arma una matriz RACI. Siguiente. Ventajas de una matriz RACI. Tenemos 4. Simplifica la comunicación. Uno ya puede saber a quién le corresponde cada tarea, ¿no? Ya sabe. Es fácil, digamos, consultar directamente, ¿no? El que esté informado quién lo está haciendo, es fácil consultarlo. Evita la sobrecarga de personas. Así ya sabes quiénes tienen determinadas tareas y ver, ¿no? Si está sobrecargada su trabajo. Evita, bueno, también como lo estamos diciendo, ¿no? La sobrecarga de trabajo para que para que unas cuantas personas no tengan trabajo en exceso y los demás estén un poco menos, ¿no? Entonces nos ordena un poco ese trabajo. Establece expectativas claras, ¿no? Al tener un orden de todo esto, podemos saber, pues, no todo lo que vamos a realizar, qué se va a realizar y hasta dónde vamos a llegar, ¿no? ¿Cómo crear una matriz RACI? Bueno, tenemos pasos definidos para ordenarnos un poco. Tenemos que identificar los roles del proyecto, qué actividades es lo que vamos a realizar. También identificar las tareas del proyecto o entregas, ¿no? ¿Qué trabajo vamos a realizarlos? ¿Quiénes lo van a realizar? Asignar al RACI a cada función y tarea, ¿no? También acuerda esto con el equipo, acuerda esto con las partes interesadas del proyecto principal y como último paso, haz que sea útil a lo largo de la vida del proyecto. Eso sería.
Siguiente. Bien, ahora pasaremos a desarrollar el caso de estudio, que es la nueva sede del Banco de la Nación. Esta edificación fue desarrollada en el año 2015 en la avenida Javier Prado, en el distrito de San Borja, en Lima. Cuenta con 30 pisos y 4 semisótanos. La altura total que llegó a alcanzar fue de 135 metros, consistiendo la edificación más alta del Perú hasta el momento. Su área construida fue aproximadamente de 66.580 metros cuadrados y el tiempo de ejecución fue 35 meses. Se estimó en 35 meses. Algo importante de esta edificación fue que fue desarrollada con los enfoques BIM y BDC y es lo que vamos a pasar a detallar en esta oportunidad. Justamente acá tenemos el hito que alcanzó esta torre, llegando a ser la edificación más grande del Perú en este momento, con sus 135 metros. También podemos notar que es una de las edificaciones más recientes, ya que data del año 2015. Otra torre similar es la Lima Central Tower del 2000, no, la Lux del 2016, pero esta de aquí es la que hemos elegido dado las metodologías y la información que hemos podido recopilar. Vamos a compartir un pequeño video del proceso constructivo de esta edificación. Solamente podemos ver cómo se da el detalle de los cimientos. Podemos ver las inmensas cantidades de acero que se disponían para esta inmensa edificación. Aquí se ven los resultados instantes que comunicar más adelante. La edificación fue hecha netamente de concreto armado. Adelante. Bueno, también vamos a hablar un poco de modelado. Bueno, la innovación en el diseño y la construcción resulta fundamental en la ejecución de proyectos como el de la construcción de la nueva sede del Banco de la Nación en San Borja. Los ajustados plazos de entrega de dicha obra han impulsado tanto a COSAPI como a Buges a utilizar técnicas y metodologías novedosas, entre ellas el LEED Silver y la metodología BIM, con la finalidad de satisfacer los requerimientos del cliente. Así también la utilización de las tecnologías Revit. Siguiente.
El Perú también se encuentra atravesando por una etapa de cambios en relación al diseño y construcción, existiendo una mayor presencia de técnicas y metodologías asociadas. Por ello se considera que será cuestión de tiempo para que el gobierno desarrolle una estrategia BIM a nivel nacional. Aparte de esto, mira, asimismo empleó por primera vez en el Perú un sistema de encofrado y grúa torre autotrepante y protección piramidal a nivel del núcleo del edificio, ¿no? Como podemos apreciar en la imagen. Otra característica principal también es que el edificio contaba con una inclinación de 2 grados en la fachada, ¿no? Siguiente. Ahora, los procesos empleados en este proyecto son dos procesos, ¿no? Uno es el IPD, el Integrated Project Delivery, el cual ha sido difundida, ¿no?, por el Instituto Americano de Arquitectos. La misma que se encarga de integrar netamente tanto en el diseño, en la fabricación, en la construcción, la integración de todos los participantes, del personal clave, de las planes, del jefe de obra, del BIM manager, del proyectista, de todos ellos, con el fin de generar flujos de trabajos simultáneos, ¿no? Siguiente, por favor. Y el otro es el RFI, el Request for Information, el cual es un medio de comunicación eh, eh, protocolizado y con registro, y el cual generaba una comunicación muy fluida, y todo el tiempo de respuesta de toda comunicación no afectaba el cronograma del proyecto. Como vemos, los dos cuadros se muestra la información generada durante la ejecución del proyecto. Como vemos, la confirmación de información, los problemas de información de diseño, valor agregado de diseño, o la aprobación de soluciones, todos los conflictos de información, todo ello se ha generado durante el proyecto, y esto ha generado de que sea una comunicación fluida, ¿no?, durante la ejecución del proyecto. Siguiente, por favor. Bien, vamos a ver aquí el tema de la organización, la coordinación BIM y las sesiones ICE que se han tenido. Primero empezamos de las bases de licitación. Solicitaron que el contratista debe presentar un plan de ejecución del proyecto mediante BIM, y para ello la empresa COSAPI reunió a su personal y en distintas disciplinas para poder ejercer, ¿no?, este plan de implementación BIM. ¿Y cómo logró COSAPI presentar el plan de ejecución, ¿no? Establece un procedimiento para la generación y coordinación de los modelos BIM de cada una de las especialidades, para que en posterior realizar la coordinación interdisciplinaria a un nivel de intermedio de detalle, sabiendo que el diseño va evolucionando, ¿no? Vemos aquí en esta diapositiva cuál es el diagrama de flujo, de procesos, de cómo se han ido integrando el modelamiento BIM, ¿no?, de las distintas disciplinas. Llega al coordinador BIM o BIM manager, y quien revisa e integra los modelos entregados, ¿no? Luego se emite un reporte de incompatibilidades del proyecto y se pacta reuniones periódicas donde se darán soluciones a las incompatibilidades, ¿no? Siguiente, por favor. Vemos también que dentro del plan de ejecución BIM se realiza la planificación de reuniones, de entregas y respuestas, ¿no?, como se muestra en el siguiente cronograma realizado por COSAPI. Para la construcción de la nueva sede del Banco de la Nación, ¿no? Vemos ahí en la imagen cuál ha sido su cronograma. Está un poco pixeleado, pero es debido a que se saca de una fuente de COSAPI, y por la distorsión de los documentos se ve así, ¿no? Pero vemos ahí que en diciembre, en enero del 2015, se tuvieron reuniones externas de coordinación, también reuniones externas con los arquitectos, reuniones externas con el cliente, reuniones internas y reuniones de entrega de revisiones, ¿no? Entrega de revisión B, entrega de revisión A, hasta la respuesta a consultas de licitación. Siguiente, por favor. Vemos cómo también estas reuniones y sesiones ICE sirven para elaborar o consolidar el diseño, ¿no? Software utilizados durante la interacción de las reuniones y en la plataforma que anteriormente hemos explicado, sirve para poder fusionar, ¿no? El Autodesk Revit es la plataforma que permite diseñar e integrar, y vemos cómo las reuniones de coordinación se efectúan para poder, en un ciclo virtuoso, llegar
al diseño final o a lo que ya en verdad se va a construir, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias a las reuniones de coordinación BIM se logra la integración de las especialidades. Vemos en estas imágenes también obtenidas de la fuente de COSAPI, ¿no? De una tesis, vemos cómo ya en las imágenes en tridimensionales se ve la integración de las disciplinas, ¿no? Siguiente, por favor. Teniendo la base de integración lograda, las reuniones de coordinación durante la ejecución de obras son más productivas y pueden seguir una programación de reuniones establecida o resultar de una urgencia, ¿no? Es lo didáctico de BIM que todos pueden ver en tiempo real determinadas disciplinas y cómo va a ir evolucionando, cómo va su comportamiento y en base a ello pueden tener reuniones periódicas o si por ahí se ve una incompatibilidad que no se vio o que no se previó, se convoca una reunión de emergencia y todos pueden acceder a ella, ¿no? Estén donde estén. Siguiente, por favor. Por último punto, del caso de estudio de la nueva sede del Banco de la Nación, encontramos las metas alcanzadas. Dentro de la recopilación de información, tenemos como punto número 1 que el diseño del Banco de la Nación destaca por su avanzada ingeniería, que lo convierte en el primer proyecto peruano con certificación LED a nivel Silver. 2, la rapidez de la construcción en un tiempo que fue de 20 meses, como en un inicio vimos que era para 35 meses, pero lo realizaron en 20 meses, fue posible gracias a las innovaciones como la metodología de trabajo Fast Track, que significa, no, que se trata de unificar en paralelo el trabajo de ingeniería, diseño, construcción y el control de procesos a través de programas utilizados como es el BIM, el Revit, el Last Planner y el Lean Construction. Aparte de esto, se usa por primera vez en el Perú el sistema de encofrado deslizante. Se realizaron 4 millones de horas de trabajo con un índice de accidentes de 0.10 por cada 200.000 horas de trabajo, lo que le hace la construcción del Banco de la Nación uno de los trabajos menos riesgosos con relación a ISOs. Otro de los puntos que ya hemos visto que se han hecho sesiones ICE, lo que esto que permite que las métricas en el resultado del trabajo de la metodología BIM ayudaron a detectar las posibles interferencias ante la obra para poder optimizarlas. Se han detectado durante este trabajo 1.859 interferencias, logrando esto un ahorro de aproximadamente $929.500. Aparte que esta edificación de la constructora COSAPI junto al Banco de la Nación les hacen galardón a un premio de la creatividad empresarial en la categoría de inmobiliaria y equipamiento por todo el uso de la tecnología utilizada. Es uno de los grandes referentes considerado ahora como un hito de la arquitectura, en este caso el Banco de la Nación. A continuación vamos a mostrar un pequeño fragmento del video de un proceso constructivo que se tuvo para la construcción de esta sede. Cuando hablamos de las obras emblemáticas del país, tenemos que hablar del equipo humano que está detrás de cada una de ellas. COSAPI, una empresa que se caracteriza porque convierte retos en realidades. La nueva sede institucional del Banco de la Nación no es la excepción. El edificio más alto del Perú, con 2 grados de inclinación en las fachadas, se ubica en el distrito de San Borja, en Lima, construido en tiempo récord con un sistema nunca antes aplicado en la historia de la construcción peruana, el sistema de encofrado autotrepante. Lo más avanzado en tecnología de construcción alrededor del mundo, en manos de especialistas altamente calificados, hizo posible que este imponente edificio se construyera en 20 meses. 135 metros que nos hacen levantar la mirada y mostrarnos que es posible. 5.600 metros cúbicos de concreto que soportan esta cimentación y garantizan su imponencia. 40.000 metros cúbicos de concreto para la construcción y 10.000 toneladas de acero que hacen de este edificio uno de los más seguros de la ciudad. Estas son las obras que se confían a COSAPI, una empresa de gente con ideas, una empresa que apuesta por el progreso del país.